Bienvenidos al segmento de comentarios más esperado. Y ahora, con ustedes, el profesor, licenciado y abogado, Luis Barría. En de los 7 minutos que tenemos, es importante entender que la diferencia básica, pero lo veremos ahora en el foro con los panelistas, es que la paralela plantea que se mantengan todos los estamentos políticos, entiéndase poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, mientras se instala una nueva asamblea que se denomina constituyente paralela y que de forma paralela a los gobiernos establecidos se encarga solo de redactar una constitución, mientras que la asamblea originaria lo que plantean, algunos de forma más radical, otros de forma menos radical, es que asume la totalidad de los poderes temporalmente del Estado y asimismo, mientras se redacta una nueva constitución, también asume de alguna forma el gobierno dentro de un país hasta tanto el pueblo apruebe mediante referéndum lo que sería la nueva constitución. Entonces esto es básicamente una introducción basada en los 7 minutos que obviamente dentro de este foro nosotros en el debate con los participantes podemos enriquecer mucho más, porque creo que el pueblo necesita más información para entender qué es esto de Asamblea Constituyente y las diferencias entre la paralela y la originaria. Espero haber cumplido en esta introducción con los 7 minutos y después en el debate veremos otros aspectos más importantes. Bienvenido, licenciado. Gracias por la participación. Muchas gracias por esta invitación. Yo aquí le voy a explicar qué es la constituyente, un poquito, siendo un poquito docente, pero no voy a hablar sobre el término paralela y originaria. En el derecho constitucional como está, no existe eso de constituyente paralela. La constituyente es la asamblea donde el pueblo directamente, a través de representantes que el mismo hace, elige hacer una nueva constitución, es decir, elige dictar su nueva carta magna. En Panamá ya hemos tenido 2 asambleas constituyentes. En el año 1904, cuando se formó la República, y se dicta la primera constitución que tuvo nuestro país, que fue la constitución de 1904. La constitución panameñista, ya que tengo aquí a 2 colegas que son miembros de ese partido, la constitución panameñista de 1941, que no nació de una asamblea constituyente, básicamente nació por una imposición del presidente de ese entonces, Arnulfo Arias, en la cual la asamblea electa para el periodo que él fue electo presidente se autonombró a través de un decreto que él mismo dictó para que se convirtiera, para que la aceptara o ratificara su constitución. Sale después en el año 1941. Él entonces, el que queda encargado de la presidencia, sigue gobernando con esa constitución hasta que los efectos de la misma no podían seguir, entonces él convoca a través de un decreto una asamblea constituyente. En esta asamblea constituyente participa por primera vez mujeres, campesinos, todo el grupo que formaba la sociedad panameña en ese entonces, y dicta la constitución del 1 de marzo de 1946. Estos han sido los 2 únicos casos en que hemos tenido una real asamblea constituyente en el periodo republicano, porque no me voy a extender fuera de este periodo. Los micrófonos, el panel, los espectadores son suyos. Licenciada Julia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Contenta, pues lamentablemente soy la única mujer, deberíamos ser 2 mujeres para que hubiese paridad, pero bueno, no, ni modo, por lo menos hay una. Sobre este tema, pues, yo no voy a contradecir a Marco Austin, que él es constitucionalista. Yo no soy constitucionalista, soy abogada de hace más de 30 años, pero sí, definitivamente, la Constitución nuestra, sí soy positivista, creo que sí lo soy. El artículo 314 establece la posibilidad de una asamblea constituyente paralela. Entonces, dado que existe en nuestra Carta Magna esa figura de la constituyente paralela, entonces voy a explicar cómo funciona. Entonces, la constituyente paralela puede ser convocada ya sea por el Ejecutivo
ya sea ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo o por el órgano legislativo con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros. O, que es la parte novedosa de la Constitución, porque este artículo es producto de la reforma de 2004 a la Constitución de 1972, que habla que por iniciativa ciudadana se puede convocar una asamblea constituyente. La norma establece que deben solicitarla por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior. El Tribunal Electoral la aprueba y desde que la aprueba tenemos 6 meses para poder entonces recoger las firmas. Entonces, de mi punto de vista, me parece súper importante y novedoso que los ciudadanos podamos pedirle a los poderes constituidos que están en el gobierno, decirle, nosotros queremos una constituyente nueva. Vamos a seguir entonces con el último panelista de la noche. Él es el licenciado José Isabel Blandón. Él nos va a explicar a fondo este proceso de la constituyente en Panamá, cómo se va a dar, cómo legalmente se tiene que dar, cómo se come. Bienvenido, licenciado José Isabel Blandón Figueroa. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi saludo a los colegas panelistas y a todos los estudiantes que están pendientes, y no estudiantes también, que están pendientes de este curso. Mira, yo voy a tratar de explicar el proceso establecido en el artículo 314 de la Constitución y hacer una comparación rápida con el proceso en Chile, ya que el colega Austin cita el proceso de Chile como un ejemplo de constituyente original. Primero, ¿cómo se convoca la constituyente según el artículo 314? Y coincido 100%, ¿eh? A mí no me gusta ponerle apellido. La constituyente es la constituyente. Es una asamblea electa para redactar una nueva constitución. Lo de originario o paralela son adornos. Lo importante es si es una asamblea que se elige con el propósito de redactar una nueva constitución. Y eso es lo que establece el artículo 314 de la Constitución, como lo establece la Constitución de Uruguay, como lo establece la Constitución de Colombia, como lo establece la Constitución de Perú, por mencionar constituciones latinoamericanas que tienen dentro de su texto la manera de convocar una constituyente. Y muchas de ellas establecen la recolección de firmas como una de las vías para la convocatoria de una constituyente. Por ejemplo, el caso de la Constitución de Uruguay. ¿Qué ocurrió en Chile? Para hacer la comparación. En Chile no existía en la Constitución un procedimiento para adoptar una nueva Constitución. O sea, no había un procedimiento para convocar a una constituyente. De la segunda presidencia de la presidenta Bachelet estaba la iniciativa de reemplazar la Constitución de Pinochet y de adoptar una nueva Constitución. No se hace, se genera una serie de protestas ciudadanas, muertos, heridos, quema de estaciones del metro, quema de iglesias, y el Congreso de Chile convoca a las fuerzas políticas del país, a los partidos políticos y a los ciudadanos que estaban protestando para llegar a un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz que se da dentro del Congreso de Chile tiene como primer paso hacer una reforma constitucional para incluir dentro de la Constitución de Chile la posibilidad de hacer una constituyente a través del llamado a un referéndum. Se aprueba la reforma a la Constitución de Chile, se hace el llamado al referéndum y en el referéndum la mayoría del pueblo chileno vota por la convocatoria de una constituyente donde los constituyentes no sean los miembros del Congreso, sino que sean electos por el pueblo, que es el mecanismo que está planteando el artículo 314. Y yo quiero hasta ahí señalarlo para que entendamos que en el caso de Chile, esa originaria de la que habla no es el pueblo así en abstracto, fue el Congreso de Chile que firma un acuerdo de paz y que hace una reforma constitucional y que después aprueba ir a un referéndum para que entonces se decida si se va a una constituyente o no.